Bienvenido, bienvenida al encuentro mensual. Este encuentro nació de una manera muy espontánea, inesperada. De hecho, ya tenía otra idea para hacer. Pero el caso es que fui a ver la película de Michael Jackson y más allá de lo que a cada uno le pueda parecer su figura, su personaje, hubo algo que a mí me impactó profundamente y que me resultó incuestionable, que es la manera en la que él vivía la música, desde ese lugar de propósito. Para él la música no era simplemente una profesión, ni una manera de ganar fama, éxito, sino lo vivía como una forma de compartir amor, alegría, esa luz, ¿no?, con el mundo. Y viendo eso tan claramente reflejado, apareció inmediatamente en mí el concepto del Dharma. Dharma es propósito en sánscrito, que es ese camino esencial. Aquello que una persona siente profundamente, que ha venido a expresar, a compartir, a desarrollar en esta vida. Y me pareció muy interesante traerlo al encuentro porque precisamente además en el camino del yoga hay textos como el Bhagavad Gita que habla profundamente sobre el Dharma, sobre el propósito, sobre esa importancia que tiene vivir alineados con nuestra naturaleza más auténtica. Pero a la vez, también al mismo tiempo, ¿no?, me parecía importante abordar este tema desde una mirada honesta y contemporánea, porque vivimos una sociedad que constantemente nos impulsa a seguir nuestros sueños, a convertir nuestra pasión en nuestro trabajo, en hacer aquello, lo que amamos, ¿no?, nuestra profesión. Y no hay nada malo en eso, y hay algo valioso, por supuesto, ahí. Pero creo que también es importante cuestionar una visión romantizada del propósito, porque cuando el propósito entra en el mundo de la productividad, de la exigencia, del rendimiento, también aparecen contradicciones. Por eso este encuentro no pretende dar respuestas. Lo que se pretende es abrir ese espacio para explorar y reflexionar sobre el Dharma. Así que, bueno, vamos a darle esa mirada amplia que para mí tiene que ver con el camino del yoga, sobre todo eso, ¿no?, sostenido también con la propia herramienta del camino del Ashtanga Yoga, porque en mi experiencia, ¿no?, ha sido una herramienta también profundamente transformadora, de mirar adentro, de escucharme de una forma mucho más honesta y aprender a reconocer qué cosas eran verdaderas para mí y qué era más ese ruido externo que me aleja, ¿no?, de mi propia esencia. Yo también creo, ¿no?, que no hay un solo propósito en la vida, ya que a medida que nos vamos desarrollando, teniendo experiencias, evolucionando, pues de la misma manera así puede ir transformándose ese propósito, ¿no?, a lo largo de la vida. Porque quizás el propósito no es hacer algo súper grande, puede ser algo que tenga que ver más con aprender a vivir de una manera más alineada y consciente y más viva. Y vamos a ir explorando todo esto en el encuentro de hoy. El propósito es una manera de estar en el mundo, es una energía, es una forma de amar, una forma de entregar, una manera de servir, unas ganas también de compartir. Podemos decir que es una verdad interna que insiste en expresarse. Por eso yo creo que es como un latido, ¿no?, que se siente como un latido, como una pulsión. Para mí eso es como siento también el propósito. Y si sentimos que quizás no lo hemos encontrado o queremos cuestionar nuestro propósito actual, podemos preguntarnos, ¿qué cosas me hacen sentir profundamente vivo? Con la facilidad, ¿no?, que hay de convertir cualquier cosa en obligación, es importante de ser conscientes de que el propósito no debe ser una presión, ni hay que angustiarse ni agobiarse en plan de «Oh, Dios mío, ¿cuál es mi misión en esta vida?», porque no creo que sea una buena idea encontrar otra manera nueva de darnos látigo y estrés, ¿no? Y podemos ver, ¿no?, como por ejemplo hay personas que desde muy pequeñas tenían muy claro su propósito. Otras que a medida que han pasado por alguna experiencia fuerte y eso ha tenido
un impacto, ha generado a lo mejor una visión de decir, este es mi propósito. Pero no hay una única manera, hay muchas. Y igualmente en la vida, ¿no? También pueden aparecer señales, situaciones, personas, experiencias, conversaciones que nos manden esas señales, que nos vayan guiando, ¿no? De una forma sutil de saber cuál es nuestro camino. Pero yo creo que esa llama ya está como dentro, prendida, y creo que el propósito lo reconoce el corazón. Yo no creo que sea algo intelectual ni mental. De hecho, yo creo que el corazón se hace más grande, ¿no? Y hay ganas y capacidad y generosidad en el propósito. Creo que eso va un poco ya con lo que puede implicar el propósito. Por supuesto que va con aquello lo que amamos, lo que haríamos incluso sin reconocimiento, aquello que nos sale también un poco de una forma natural. O también puede ser a través de una herida que hemos venido a transformar y desde ahí sale esa luz, ¿no? El Dharma puede ser y vivirlo, ¿no? Desde esa canción que tu alma ha venido a cantar. Dharma viene de la raíz DR, que quiere decir sostener. Por lo tanto, de alguna manera, el Dharma es algo que sostiene el orden de la vida, la naturaleza profunda, el camino correcto para uno, o esa forma auténtica en la cual estamos llamados a vivir. Vivir alineados con nuestra naturaleza profunda. Por eso el Dharma no se trata de convertirse en otra persona, ¿no? Yo creo que más bien es dejar de alejarnos de quien ya somos. Y el Bhagavad Gita, que lo he mencionado al principio, es probablemente el texto más importante sobre el Dharma en la filosofía del yoga. Todo este texto gira en torno a esa historia entre Arjuna, el guerrero, que está confundido, paralizado, dividido internamente, y Krishna le habla sobre el deber, sobre la verdad, sobre la acción correcta, sobre el propósito, sobre la alineación espiritual. Y en el verso del Bhagavad Gita, en el 3.35, dice que es mejor vivir el propósito, el Dharma, imperfectamente, que vivir perfectamente el Dharma de otro. Incluso morir en el propio Dharma es mejor que seguir el camino de otro, que eso está lleno de peligro. Por lo tanto, hoy en día que hay a veces tanta comparación, ¿no? con las vidas ajenas, ¿no? En las redes sociales, qué fácil es ver el escaparate, ¿no? Y compararse, esa presión externa, todo eso genera desconexión. Y es el verso 18:46 que nos dice que al realizar con dedicación aquello para lo que uno está naturalmente dispuesto, el ser humano alcanza la plenitud. Y de alguna manera creo que es muy importante traer este concepto del Dharma desde ese lugar también no tan happy flower power, por decirlo así coloquialmente. No es solo lo que nos apasiona, ¿no? También con estos textos en el Bhagavad Gita, el Dharma aparece ligado al deber, a la responsabilidad, a esa acción correcta. Y eso me parece profundamente interesante porque no siempre coincide pues, con esa idea más infantil, ¿no? De hacer lo que me gusta, ¿no? Siempre lo que me gusta, diría, porque no es infantil hacer lo que a uno le gusta, pero sí no siempre podemos hacer lo que nos gusta, ¿no? Por lo tanto, el Dharma no gira solo sobre el deseo personal o sobre la realización individual, sino también es esa capacidad de actuar de una forma consciente y alineada, incluso cuando eso implica incomodidad, conflicto o renuncia. Porque a lo mejor el Dharma no es solo aquello que soñamos hacer, sino también aquello que la vida nos pide sostener en algún momento, atravesar o aprender en determinados momentos. Y ahí creo que es cuando aparece esta visión más madura, compleja y humana del propósito, que para mí era importante traerla aquí, porque el propósito también puede aparecer cuando tienes una herida o una circunstancia que te crea una herida o un sufrimiento. Quien, por ejemplo, tiene una enfermedad, pierde un hijo, quien sufre una adicción o hay alguna condición especial, ¿no? Entonces, quien haya conseguido transmutar ese dolor en aprendizaje
y quiere ponerlo al servicio de otros para ayudarles en su camino, eso también es una manera de llegar al propósito y quizás de encontrar el propósito. Por eso también tenemos que estar abiertos, ¿no?, a la vida. En otros textos, como en los Yoga Sutras, no encontramos, como en el Bhagavad Gita, el concepto textualmente del Dharma, del propósito, pero aparecen herramientas fundamentales que nos ayudan a vivir de una forma más alineada y consciente, y eso nos va a ayudar a poder conectarnos con nuestro propósito, ¿no? Esto es especialmente a través de los yamas y de los niyamas, que podríamos entender como esos principios para relacionarnos de una manera más honesta, tanto con el mundo externo como con nuestro mundo interno, porque muchas veces la confusión no aparece por falta de propósito, sino por el exceso de ruido, como he mencionado antes, de comparación, de la desconexión, de vivir constantemente hacia afuera, hacia las expectativas de los demás, y en ese sentido el yoga no nos da un propósito. A mí se convirtió en mi propósito, pero sí que puede ayudarnos a crear esa claridad suficiente para reconocer qué cosas son verdaderas y cuáles no. Y creo que a medida que vamos mejorando la relación con nosotros mismos, también empezamos a vivir de una manera más coherente y más cercana a aquello que sentimos, ¿no?, auténtico para nosotros. Y ahí quizás creo que es cuando el yoga y el dharma terminan encontrándose de una manera muy práctica para nuestra vida, ¿no? En los Yoga Sutras podemos encontrar en el Sutra 2.5 avidya, que es esa ignorancia que consiste en confundir lo temporal con lo permanente, lo superficial con lo esencial. Y eso tiene que ver mucho con alejarnos o acercarnos del Dharma, que en el fondo es alejarnos o acercarnos de nuestro propio centro. Vamos a ir viendo los yamas, esos códigos que nos ayudan a poder relacionarnos con el mundo externo. Ahimsa, esa no violencia, ese primer yama, eso puede ser, la violencia puede ser tremenda, el alejarse de uno mismo, ¿no?, en nuestro camino. Satya, esa honestidad, no nos deja ese espacio, ¿no?, para no ser honestos, ¿no?, para confrontar nuestro ego, para ver las expectativas, esa necesidad a veces de control. Tenemos que ser honestos para estar conectados con nosotros. Asteya, ese tercer yama, no robarnos tiempo para ponerlo en nuestro propósito, ¿no? Si nos robamos tiempo de descanso, ¿cómo vamos a poder luego estar focalizados para dirigir nuestra energía a nuestro propósito? La procrastinación, ¿no?, es el enemigo número uno del propósito. El cuarto yama, brahmacharya, dirigido a este concepto del dharma. Estamos viendo los yamas y los niyamas enfocados a gestionar el propósito. Brahmacharya es esa gestión de nuestra energía para poder sostener aquello que sentimos que hemos venido a realizar y que es importante. Necesitamos aprender y saber, ser conscientes de dónde ponemos nuestra atención, nuestro tiempo y por lo tanto nuestra energía. Aparigraha, ese quinto yama, ese desapego, el no acumular, nos habla, muchas veces acumulamos no solo objetos, ¿no?, sino también acumulamos identidades, expectativas, deseos, caminos, educación, que no son realmente nuestro y que no nos hemos parado a deshacernos de esas capas, a tirar esos muros para poder saber que vamos caminando con lo que realmente somos, ¿no? Esto sería una visión de los yamas enfocados a un poco al propósito. Y luego los niyamas, que son esos códigos de restricción en nuestro mundo interno que nos ayudan a evolucionar. Saucha es la limpieza, y yo lo relaciono mucho con el orden, porque creo que el orden interno y externo nos ayuda a priorizar, a dirigir nuestra energía de una forma más focalizada y poder accionar de una manera más clara y más alineada, ¿no?
sin orden es muy difícil, ¿no?, materializar aquello que queremos construir, ¿no? Creo que en este sentido el concepto de Saucha puede ser muy práctico, ¿no? Necesitamos esa limpieza, ese orden para poder también ejecutar y accionar. Santosha, ese segundo niyama, nos recuerda el contentamiento, la alegría sin condiciones, solo por ser y existir. Y creo además que pocas cosas profundas y sostenibles nacen de la desconexión o que puedan transmitirse y que generen un impacto. Creo que el lugar interno desde el cual hacemos las cosas cambia radicalmente cómo las cosas llegan a un otro desde el lugar que las proyectamos. Y creo que el tener esa sensación de la alegría, de estar en esa actitud, ¿no?, de vivir desde la alegría, cambia profundamente aquello que hemos venido a compartir y a desarrollar. El tercer niyama, tapas, es autodisciplina. No se tiene que ver como castigo ni como rollo sargento, ¿no?, sino como ese acto de vuelvo a mí, vuelvo a mi camino. Porque los dones no pueden madurar si no le ponemos el trabajo, la disciplina, la continuidad. No podemos encarnar la visión de aquello que queremos hacer. Por eso la disciplina es tan importante, porque si no, no puede haber transformación. El Dharma necesita constancia, necesita compromiso y la capacidad de atravesar incomodidades para poder materializar algo, ¿no? Porque si no, aquí estaremos entrando en una cosa de no responsabilidad, y creo que el propósito nos pide ser responsables. Y ahí entra, ¿no?, ese concepto de la autodisciplina. Svadhyaya, ese cuarto niyama, es la autoobservación y el autoconocimiento, y quizás aquí aparece una de las preguntas más importantes. Si nos conocemos a nosotros mismos, claro, si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo verdaderamente vamos a saber cuál es nuestro camino, ¿no? ¿Cómo vamos a tener la mirada abierta a saber qué camino vamos tomando en nuestra vida, ¿no? Y en esto creo que estos conceptos, como atender a los yamas y los niyamas, nos ayudan mucho. Ishvara Pranidhana nos habla de esa rendición, de esa confianza, de aquello que sabemos que hemos venido a hacer, pero que también tenemos que soltar, ¿no?, esa idea del control absoluto sobre el resultado, y eso aparece enlazado con el Karma Yoga. Tenemos que actuar desde ser impecables, que es esa conciencia de yo hago la acción correcta, me movilizo, pero también suelto, entrego y permito también que la propia vida tenga espacio para mostrarme el camino, ¿no? Sabemos que no tenemos el control prácticamente de nada, por lo tanto, en aquellas cosas que sí que lo tenemos, hay que poner toda la atención y la claridad, porque luego hay un espacio enorme, ¿no?, que es la propia vida que nos va a mostrar. Me parece también interesante poder aportar la visión de maestros del yoga y de otros autores que no tienen que ver con el camino del yoga, que es un poco la mirada que a mí me gusta, una mirada global sobre el propósito. Krishnamacharya enseñaba el yoga de una manera en la que él entendía que no se tenía que copiar esa forma externa, sino que había que descubrir qué necesitaba cada individuo para vivir de una manera más consciente. De hecho, entendía el yoga de una manera muy práctica, ¿no?, como esa herramienta para reducir sufrimiento, como terapia, como algo individual y adaptado para cada persona, porque la intención es que el yoga nos ayude a vivir mejor, a pensar mejor, a relacionarnos mejor, a actuar con más claridad, reduciendo nuestra confusión interna. Y es que el Dharma, el propósito, necesita claridad. Y él tiene esta cita famosa de enseñar lo que es apropiado para cada individuo, ¿no? Por lo tanto, la visión de Krishnamacharya no se trata de copiar caminos ajenos, ni de practicar desde esa comparación, sino realmente descubrir qué necesitaba cada persona. Patavish Joyce insistía en esa manera, ¿no?, de la práctica, la purificación, la constancia, y desde ahí cómo llega esa transformación interior, ¿no?
Su famosa cita, practice and all is coming, practica y todo llega. Yoga es 99% práctica y un 1% teoría. Y eso podemos enlazarlo totalmente con el Dharma, ¿no? Como el Dharma lleva una acción. No puede haber propósito si yo me estoy quedando en el sofá de mi casa, ¿no? Realmente el Dharma tiene que estar puesto en acción. Iyengar, él entendía este camino, ¿no? Desde la disciplina, también desde la conciencia, la inteligencia del cuerpo y también esa acción correcta. Y tenía también, bueno, esa cuestión más de la alineación en la que el cuerpo puede entenderse como una brújula, ¿no? para el Dharma. Su hijo, Desikachar, os recomiendo el libro The Heart of Yoga. En este libro, Desikachar habla del yoga como ese proceso de eliminación de obstáculos para poder ver otra vez con claridad. Y es que eso conecta directamente con el propósito, ¿no? Desde la claridad podemos ser y actuar de una forma más auténtica y mucho más alineada. Como he comentado, quería hablar de otros autores que me parecen interesantes, como por ejemplo Rumi, ese poeta maestro sufí del siglo XIII, que es considerado pues, una de las voces más profundas, ¿no? y universales sobre el amor, el alma y esa búsqueda espiritual. Tiene citas maravillosas como lo que buscas también te está buscando, y eso también es el Dharma, ¿no? La vida también te va llevando al Dharma, ¿no? Sobre la intuición, ¿no? Hay una voz que no usa palabras, escúchala. Qué importante es poder escuchar a nuestra intuición para encontrar los pasos que dar en nuestro propósito, en nuestro camino. Y esa herida, ese lugar que es por donde entra la luz, también es por donde sale la luz, ¿no? Esa mirada de Rumi tan profunda y tan sensible, creo que era bonito aportarlo al concepto del Dharma. Quería hablar también de Joseph Campbell, escritor, mitólogo, profesor estadounidense del siglo XX. Se hizo muy famoso por estudiar los diferentes mitos de distintas culturas y descubrió que, bueno, muchas historias humanas comparten una misma estructura de transformación, ¿no? Y es esa transformación y viaje del héroe, ¿no? Su obra más conocida es The Hero with a Thousand Faces, y es esa idea principal de que todos atravesamos un viaje interior. Y ese viaje interior suele incluir una llamada interna, una experiencia de la vida, miedo, una ruptura, crisis, pérdida, transformación y el regreso a una versión de nosotros mismos mucho más alineada con nuestra esencia. Porque el Dharma, como antes hemos mencionado, no aparece como algo cómodo, ¿no? Puede aparecer como si atendemos a esa llamada que tenemos que responder, que nos llama la vida. A veces tenemos que desmontar estructuras, ¿no? enteras de nuestra vida. Por eso creo que es importante no romantizar el propósito, que a veces el entrar en el propósito puede ser algo bastante incómodo, ¿no? Porque tenemos que atravesar quizás el miedo, ¿no? de dejar atrás una identidad, entrar a territorios desconocidos. Y esto también, este concepto me parece interesante mencionar, que es muy similar al de la noche oscura del alma, de San Juan de la Cruz, poeta, místico y religioso español del siglo XVI, bueno, considerado una de las figuras más importantes de la espiritualidad cristiana y de la literatura mística universal. Aquí se habla en la noche oscura del alma de un proceso de derrumbe interno, de destrucción, que aquí, bueno, podríamos mencionar esa figura de Shiva que destruye para volver para transformar y construir. Ese derrumbe interno que implica una pérdida de referencias, un vacío, una crisis de identidad, una muerte simbólica, y muchas veces ocurre precisamente cuando lo que sosteníamos en nuestra vida deja de tener verdad para nosotros y sentido. Por lo que comentaba con Shiva, ¿no? que a veces el Dharma no solo construye, sino que también destruye. Destruye personajes, ideas de seguridad que teníamos, caminos heredados,
identidades prestadas, expectativas familiares, vidas sostenidas desde el miedo, ese condicionamiento que todos tenemos en tantas áreas de nuestra vida, la identidad social, nuestra idea del éxito, a veces el vivir desde nuestra desconexión interna. De hecho, bueno, también a veces podemos ver, ¿no?, desde fuera que una persona puede funcionar perfectamente, ser admirada y aún así a lo mejor estar profundamente lejos de ella misma, ¿no? Y por esto hablo de que el propósito no siempre, y no tenemos por qué convertirlo en nuestro trabajo, porque hoy hay mucha presión, ¿no? El poder convertir nuestra pasión en nuestro trabajo, ahí ya algo que cambia porque entra en un terreno, ¿no?, de lo económico, y ahí aparece pues la exigencia, la presión, la estructura, la supervivencia. Y de hecho esto se podía ver en la película, ¿no?, de Michael Jackson, el que tiene ese talento y que desde niño ganaba dinero con lo que él sentía su propósito. Eso le robó totalmente su infancia, ¿no?, asumiendo responsabilidades evidentemente que no le tocaban como niño. Entonces aquí podemos entrar, ¿no?, en ese cuestionamiento, ¿no?, de cómo seguimos el Dharma y incluso eso, ¿no?, para los niños que sienten que tienen un don, un talento a compartir, podemos entrar en el debate de qué es lo más correcto para la evolución, ¿no?, de ese niño. Y igual en los adultos, ¿no? El Dharma no significa que tienes que dejar a lo mejor tu trabajo mañana. A lo mejor el Dharma es introducir más verdad en tu vida actual. A lo mejor es empezar a escucharte, a recuperar la creatividad, a poner límites, a vivir de una manera mucho más consciente. Y creo que de alguna manera el propósito no debería convertirse en una exigencia más. Y como antes también mencionamos, ¿no?, el Dharma puede que no nos lleve a una vida más cómoda, sí que puede llevarnos a lo mejor a una vida más verdadera, pero quizás no es más cómodo. Quería mencionar a Byung-Chul Han y su libro La sociedad del cansancio. Este filósofo y ensayista surcoreano tiene una de las ideas que para mí resuenan más con el momento actual que vivimos, y es que ya no solo vivimos bajo una presión externa social del debes, sino que hay una autoexigencia disfrazada a veces de libertad y de realización personal. Él dice que nos explotamos a nosotros mismos y creemos que eso es realización. Creo que esto da para mucha reflexión, yo la primera, y que el propósito no debería de convertirse en otra forma de autoexplotación, porque vivimos una cultura que, claro, constantemente nos anima, ¿no?, a poder hacer todo lo que queramos, que podemos hacer todo lo que deseemos. Pero eso también puede convertirse, ¿no?, en una forma de autoexigencia y de agotamiento y de frustración, ¿no?, y de una paradoja de pretendo realizarme a través de mi propósito y mi propósito termina por explotarme, ¿no?, y dejo de explorarme, ¿no?, de explorar mi vida. Eso es algo que puede suceder y que sucede mucho en el momento actual, ¿no?, sobre todo personas que tienen enlazado pues su propósito con su profesión, y yo muchas veces, por supuesto, que me he visto totalmente ahí, porque claro, cuando haces algo que amas y que a veces es muy difícil poner límites, ¿no?, y en esa idea de haz lo que amas y nunca más volverás a trabajar, quizás puede que no. Puede que sea más bien haz lo que amas y tendrás que poner límites de una manera mucho más consciente, ¿no? Porque vivir alineados con nuestro propósito no significa explotarnos en nombre de nuestros sueños. A veces seguir el Dharma también implica aprender a descansar, a poner esos límites para que la vida, todas las áreas de nuestra vida puedan estar nutridas y no convertir pues, nuestro propósito en una máquina de rendimiento. Y aquí vamos a ver cómo el Ashtanga Yoga nos ayuda con nuestro Dharma a cultivarlo, a sostenerlo.
creo que nos puede ayudar también a encontrarlo, porque este es un camino de escucha. El Ashtanga nos ayuda a limpiar el ruido, a ordenar, incluso a veces desordena para que pueda aparecer ese nuevo orden, ¿no? Nos ayuda a mejorar la conexión con nuestro interior y en consecuencia también con nuestra intuición, que antes la hemos mencionado. Cuando hay coherencia e integridad entre nuestro cuerpo, corazón y acción, ahí podemos estar mucho más claros ante la llamada del Dharma y tener esa apertura para que la vida podamos estar abiertos a lo que la vida nos quiera mostrar. Y cuando resuena por dentro sentimos que las piezas encajan, ¿no? Pero para eso tenemos que estar bien alineados. Y por eso para mí tiene una importancia tremenda el cuerpo, porque el cuerpo lo sabe y lo reconoce todo. El cuerpo sabe todo antes que la mente. Y de hecho lo sentimos, cuando algo estamos alineados, el cuerpo se expande, la energía cambia, aparece vitalidad. Cuando no, pues aparece ese agotamiento, esa contracción, la apatía, la desconexión. Por lo tanto, yo creo que el propósito, como comentaba al inicio, no se piensa, sino que se escucha y se siente. Y de alguna manera, por ejemplo, la práctica de asana a través del cuerpo, cómo nos ayuda a generar esa presencia, esa capacidad de sentir qué es lo que está pasando, nos ayuda también a generar esa fuerza de voluntad, a confrontar nuestras propias evasiones en ese espacio interno de introspección que se genera a través de la práctica de asana. Y ahí es cuando uno permite que el latido podamos escucharlo, ¿no? Nos podemos preguntar respecto al Dharma, por ejemplo, ¿cuándo me he sentido más vivo en mi vida? ¿Qué hacía de niño, de niña, espontáneamente? ¿Qué doy naturalmente a los demás? ¿Qué me sale dar de forma natural a los demás? ¿Qué parte de mí pide ser expresada? ¿Qué me drena profundamente? También, ¿qué haría aunque nadie me aplaudiera? ¿Qué es lo que me da vitalidad? ¿Y qué es lo que me expande el corazón? Siento también que en el Dharma hay algo que tiene que ver con el servicio, no desde una idea grandiosa o sacrificada, sino desde comprender que aquello que somos, aquello que hemos vivido y aquello que cultivamos dentro de nosotros también puede convertirse en algo valioso para otros, porque no vivimos aislados, formamos parte de algo mucho más grande. Y quizá el propósito tenga que ver con precisamente eso, con preguntarnos cómo aquello que existe en nosotros puede ponerse al servicio de la vida, de los demás, de lo que alguien pueda necesitar, justamente aquello que nosotros hemos pasado por eso y desde ahí podemos compartir. Puede ser a veces a través del arte, de la enseñanza, de la escucha, de la presencia, del cuidado, de miles de maneras, pero creo que el propósito es una manera de habitar el mundo. Entonces, por lo tanto, es a través de cualquier acción, para mí lo entiendo de esa manera, y cualquier profesión. Es desde el lugar que vivimos la vida, y eso lo destilamos, lo emanamos en cada cosa que hacemos. No sé si te ha pasado, pero entras a una cafetería y alguien te pone un café y te sonríe, y para mí ya y tú devuelves esa sonrisa, ¿no? Un gesto amable. Para mí hay Dharma ahí, ¿no? Porque el propósito creo que no tiene que ver solo que gire en torno a uno mismo, ¿no? Creo que se convierte en una forma también de aportar, de compartir, de acompañar. Tiene que tener una dimensión profunda y humana. Creo que todo ser humano tiene un propósito, y quizás un gran regalo es poder descubrirlo, reconocerlo y aprender a vivir
desde ahí. Pero también hay que ver el contexto, ¿no? El contexto afecta profundamente a cómo vivimos las cosas y desde esa manera, ¿no? de entender que es importante detenernos y escucharnos, ¿no? y preguntarnos a nosotros mismos si estamos viviendo el propósito de una manera que nos permite seguir sintiendo plenitud y conexión con todo lo que es la vida, ¿no? Porque la vida no es una cosa, la vida son muchas cosas. Porque el propósito no debería de alejarnos de la vida, nos debería de acercar mucho más a vivir la vida de una forma mucho más plena, a lo esencial. No debería desconectarnos del descanso, de los vínculos, de la presencia, de la simple y compleja experiencia que es esto de vivir. Por eso este encuentro lo quise titular como la canción de Man in the Mirror, por ese mensaje que puedo ver tan yogi, ¿no? Dice la letra, estoy empezando por el hombre del espejo, le estoy pidiendo que cambie sus maneras y ningún mensaje podría haber sido más claro. Si quieres hacer del mundo un lugar mejor, mírate a ti mismo y entonces haz un cambio. Creo que esta letra es un gran ejemplo del Dharma y podemos ver, por ejemplo, cómo la práctica nos devuelve un reflejo. O sea, la práctica de las cerillas es un espejo, porque ahí vemos cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos hablamos internamente, cuál es nuestra narrativa, cómo nos tratamos cuando estamos más cansados, cómo podemos ser de violentos con nosotros mismos o de compasivos. Todos los yamas, ¿no? Podemos explorarlos, y ni yamas. Dónde nos dispersamos, dónde nos exigimos, qué evitamos, qué es lo que sostenemos, qué somos incapaces de soltar, qué necesitamos transformar, ¿no? Y ahí puede aparecer esa pregunta de ¿qué hacemos con ese reflejo, ¿no? Y ahí está el cambio del que hablaba, ¿no? Michael Jackson en esa canción, y el que nos muestra la práctica todos los días, que practiques, tienes ahí un reflejo y es qué haces con ello, generas un cambio o no, y eso es nuestra responsabilidad, porque muchas veces queremos cambiar cosas del mundo externo, pero el yoga nos recuerda constantemente que toda transformación real empieza por uno mismo, igual que esta canción, ¿no? Nos recuerda que el cambio empieza por uno mismo, y ahí es cuando podemos también ir contagiando a nuestro entorno, a los demás. Por eso vivir desde el propósito no siempre es cómodo, porque requiere de movilización, de honestidad, de cambios que a veces son incómodos, salir de zonas conocidas para acercarnos a algo más verdadero. Pero creo que también, ¿no? Cuando vivimos alineados con aquello que realmente somos, creo que estamos contribuyendo de una manera a sanar el mundo y empezando, ¿no? por sanar nuestro mundo. Y ahí, por supuesto, me viene, ¿no? la canción, ¿no? Heal the World, cuando dice sana el mundo, hace un lugar mejor para ti, para mí y para toda la raza humana, porque el propósito en el fondo también tiene que ver con eso, ¿no? Con preguntarnos cómo podemos contribuir desde quiénes somos, hacer de este mundo un lugar más amable, ¿no? A veces, con ser un poco más amable con nosotros, ya podemos serlo con los demás, y más, por lo tanto, humano y más consciente. Sin duda alguna, creo que el yoga puede ayudarnos enormemente a encontrar nuestro propósito, a sostenerlo, a desarrollarlo y cultivarlo, porque nos ayuda a trabajar en la relación que tenemos con nosotros. Nos invita a mirar hacia nuestro interior y desde ahí, en vez de vivir desde un lugar hacia afuera, con los ojos hacia afuera, hacia el mundo externo, nos ayuda de esta manera a poder ver nuestra confusión, ver nuestra desconexión. Y sí, a veces el Dharma va a implicar ciertas renuncias,
cambios y atravesar incomodidades, pero en el fondo tiene que haber ese equilibrio lo suficientemente verdadero como para sentir que por encima de cualquier meta, identidad, el propósito más profundo, me atrevo, aquí aporto, que creo que sigue siendo simplemente ser y vivir. Así que me quedo con haz un lugar mejor para ti y para mí. Gracias.